La idea de hoy es ir hablando de los golpes francos, algunos movimientos que podamos resolver con 4 o 5 pases. También los vamos a poder utilizar en las situaciones de pasivo. Así que bueno, vamos a ir hablando de situaciones simples que podemos hacer rápidamente con nuestros equipos. El primer movimiento tal vez es el más conocido, que es, bueno, saliendo del centro de la defensa, el pivot se le va a pasar al central y se va a abrir entre 2 y 3 de uno de los dos lados para después, bueno, utilizar un bloqueo largo o después de un 1 contra 1 crear una superioridad. Lo vamos a ir viendo de nuevo. Pasa la pelota, en este caso el central va a poder atacar hacia el débil para poder generar su superioridad numérica 3 contra 2 o ir hacia el punto fuerte utilizando el bloqueo del pivot para también generar una superioridad numérica. Seguramente este es el movimiento más conocido y que seguramente todos han visto. La cantidad de pases para resolver, bueno, en este caso ya hicimos un pase, en este caso utilizo un bloqueo, 1, 2 y bueno, lo pudimos resolver en un máximo de 3 pases. Esta segunda acción inicia siempre en el centro, central que va a atacar muy largo y después va a pasar al lateral izquierdo que puede lanzar o va a tratar de jugar con el pivot. Lo vamos a ir viendo nuevamente. El pivot se la pasa al central. Va a atacar entre 2 y 3 muy largo. Una vez que pasa la pelota va a realizar una cortina sobre el segundo. El lateral va a venir a tratar de tirar la cabeza. Y si el tercero viene y dificulta esa acción, se va a crear el espacio por detrás para poder que el pivot pueda lanzar. Es una acción bastante rápida que se puede resolver en 3 pases como máximo. Como pueden ver, el central realiza esa cortina dificultando la salida para que pueda tirar el lateral por arriba de su cabeza o jugar con pivot por detrás. En esta situación va a haber una circulación del extremo izquierdo previa al inicio del juego. Después la vamos a jugar rápido para el exterior y vamos a utilizar ese bloqueo para crear la superioridad numérica. En este caso decidimos definir con una situación de fly, pero bueno, se podría haber ido en penetración hacia ese espacio. Como pueden ver, circula al extremo, hay una permuta de puestos entre el lateral derecho y el central. Y en este caso, bueno, ya digo, ese lateral derecho podría haber ido en penetración para tirar o darle continuidad al extremo. O en este caso, bueno, como el exterior puede ser que se cierre un poquito viendo la penetración, para darle una variante decidimos finalizarla en una situación de fly. Pero bueno, se tendrá que ver la característica de nuestros jugadores y la posibilidad del momento. Esta es una situación rápida de combinación a 3 entre el pivot lateral izquierdo y central, con el objetivo de tratar de que ese balón llegue a 6 metros. El lateral izquierdo va a tratar de atacar mucho para el centro. Después el central va a tratar de hacer un pequeño cambio de dirección tratando de fijar al tercero. El lateral izquierdo se vuelve a abrir mucho para tratar de ir 1 y 2 y crearle ese espacio al pivot para que le pueda llegar el balón. Obviamente que si el segundo no llega, el lateral izquierdo podría entrar o terminar finalizando hacia exterior. En este caso es el lateral derecho que va a sacar este tiro libre. La vamos a poder resolver en 2 pases. Como pueden ver, va a haber el lateral derecho ya pasa al central, el pivot amaga hacer un cruce y al final viene una pantalla para el lanzamiento del lateral izquierdo. Es una acción también muy rápida y es un engaño de cruce central pivot, pero al final la definimos mucho más rápido. En este caso, otra situación de pantalla para el lanzamiento del lateral. Como pueden ver, los dos jugadores van a tratar de obstaculizar la salida de los defensores centrales. Pase del pivot al central. El central se va a pasar al lateral derecho. Y en este momento el central va a ir a disturbar la salida de ese tercer defensor junto al pivot.
también es una situación bastante rápida, de 3 pases para tratar de finalizar. Vamos a tratar de jugar muy hacia el medio para poder después jugar para exterior. Como pudieron ver, el pivot se la jugó al lateral derecho. Vamos a hablar nuevamente y vamos a ver cómo el lateral viene hacia el medio y después el lateral izquierdo va a utilizar ese bloqueo del pivot para tratar de ir por afuera. Lo vemos una última vez. Hay una permuta del lateral derecho con central. El pivot se va a abrir, va a tratar de bloquear al segundo por afuera y bueno, se va a generar la superioridad numérica. Bueno, esta es una situación también muy simple y conocida, que es una situación de fly de central con lateral izquierdo. La idea es que el central ataque, amague un cruce con el lateral derecho y desde ese momento, bueno, va a tratar de jugar con el lateral izquierdo. Obviamente no contra todas las defensas se puede hacer, sobre todo en esas que defienden en línea de tiro, pero bueno, puede ser una variante simple que en 2 pases, si nos queda poco tiempo, podemos usar. Bueno, esto es un movimiento copiado a Kiel. Va a ser una salida del extremo para tratar de lanzar entre 3 y 3 por arriba de la cabeza del pivot o darle continuidad para el lanzamiento del lateral izquierdo o una situación de ventaja de 3 contra 2. La vemos de vuelta. Central que recibe el balón, se la pasa de extremo y va a ir 1-2 como pivot. Este extremo va a venir al centro, puede lanzar o generar la situación de ventaja por fuera. Obviamente que va a depender del tipo de extremo que tengamos, pero también podemos utilizar este extremo simplemente para fijar los defensores y crear la superioridad numérica. No es que estamos obligados a tener un extremo que sea capaz de tirar por afuera para poder hacer este movimiento, ya que lo podemos utilizar de otra forma. Y en el último movimiento también vamos a utilizar la salida del extremo para crear una superioridad numérica de la parte opuesta. Ahora la vamos a ir viendo nuevamente. Van a ver cómo el central recibe el balón, va a abrir un poquito de espacio, va a venir el extremo, va a haber una permuta entre central y lateral derecho. La idea es que el extremo izquierdo pueda fijar un tercero y a partir de ahí se crea un 3 contra 2 por afuera. De nuevo, central que abre, el lateral derecho que viene entre 2 y 3, este extremo izquierdo que fija el tercero y a partir de ahí superioridad numérica para exterior. Bueno, como pudieron ver, son situaciones muy simples que podemos utilizar en nuestros equipos. Depende de la cantidad de pases que tengamos para resolver la situación, podríamos utilizar uno u otro movimiento, o depende de las características de nuestros jugadores, podríamos elegir. Así que bueno, espero que sean de utilidad y nos vemos en la próxima.